Bueno, ahorita sí comenzando. Bienvenidos, queridos colegas de la UMB Virtual, atendiendo el llamado y la invitación de la Coordinación Pedagógica para acompañar un pequeño taller de curaduría de contenidos digitales. Eh, pues estoy ayudándoles a fortalecer un poco las competencias en este aspecto para lograr desarrollar mejores estrategias alrededor de los procesos de curaduría de contenidos digitales en entornos educativos, con el objetivo de que estos conocimientos pues los podamos aplicar directamente en el desarrollo y gestión de nuestras aulas virtuales en las diferentes asignaturas que tenemos a nuestro cargo. Este es un taller que está pensado pues en dos partes, en 2 horas, iniciando por esta, donde pues hablaremos un poco acerca del contexto, un poco de la metodología que se utiliza alrededor del desarrollo de procesos de curaduría de contenidos, y finalmente pues en la siguiente sesión pues ya hablaremos un poco más de herramientas y de procesos directamente de búsqueda, que en buena medida pues no está de más recortar y pues obviamente enfocarlas en torno al desarrollo como tal de estos procesos que son tan importantes en la actualidad y que pues realmente es una tendencia que se ha marcado en todo lo digital, o por lo menos en varias de las profesiones como tal que involucran contenidos digitales, entre ellos pues indudablemente los procesos educativos. Voy a comenzar esta charla mostrándoles una presentación de contexto como tal realizada por Javier Guayar, que es uno de los principales exponentes, digamos, de la denominación en español de la curaduría de contenidos digitales. Él junto a otro docente realizaron un libro que se llama Los Content Curators, o tienen un sitio pues como tal que se llama los Content Curators, y pues en cierta medida se ha vuelto como un referente muy importante para el desarrollo de los procesos como tal de curaduría pues de contenidos digitales. Inicialmente, pues acá el autor nos propone responder a la pregunta de qué es la curaduría de contenidos digitales. El concepto como tal lo desarrolló un profesional en marketing que se llama Bargava en 2009, donde propone como tal, genera como tal el concepto de la curaduría de contenidos, ¿cierto? Y en su momento, pues viendo como la dinámica de crecimiento tan desbordada que ha tenido la Internet y todo lo que ella ofrece, pues indudablemente hace que cada vez sea como más necesaria la identificación pues de un profesional o de una actuación que se llama la curaduría de contenidos, que tiene como el objetivo de poder observar, analizar, depurar información y pues replicarla a través de determinados medios digitales. Mm, Esto como tal, pues inicialmente ha tenido como un vínculo muy íntimo con la parte de marketing digital, pero indudablemente su labor o la labor del curador de contenidos, pues se ha abierto un poco más al espectro en aras de la comunicación, de la educación, entre otros, ¿cierto? Y pues acá menciona que alguien cuyo trabajo no sea crear más contenido, sino dar sentido a todo el contenido que otros están creando, encontrar el contenido mejor y más relevante y darlo a conocer. Es decir, que pues fundamentalmente el curador de contenidos no es como tal un productor, sino es más la esencia de tener la capacidad analítica de observar los contenidos que se reproducen pues a través de la web, poderlos buscar, poderlos encontrar y sobre todo articularlos pues a un proceso comunicativo como tal, pues en el caso nuestro pues a un proceso pedagógico. En este caso pues el manifiesto de Bargava pues menciona estas claves como tal que son muy importantes para generar el sentido como tal del curador de contenidos. Una situación en particular es el crecimiento excesivo de la información, cierto que, pues, como ustedes comprenderán, pues, diariamente millones de bytes, miles de millones de bytes, pues, se ocupan en los discos duros de los servidores en todo el mundo, y a medida que de pronto los dispositivos se hacen más móviles y más pequeños, pues, indudablemente hace que cada vez más exista una mayor cantidad de información disponible en Internet, ¿cierto? Otro factor interesante es la obsolescencia, que obviamente esos contenidos, pues ya sea por calidad o por temática, por información, pues pierden su vigencia de forma rápida. Es decir, y hoy día, gracias a las redes sociales, pues esa información cada vez resulta mucho más inmediata y mucho más rápida de consumir y de desechar.
Otra situación es la infoxicación, que básicamente es que ese crecimiento excesivo de información pues genera que no haya una polución como tal en el ámbito digital, donde pues no nos permite como tal visibilizar aquellos contenidos que realmente nosotros sí debemos tener la capacidad de observar o la oportunidad de encontrar, porque efectivamente nos puede servir pues para alguna labor. Y la otra es ya a nivel tecnológico, que los algoritmos en la actualidad, pues digamos, no nos permiten hacer unas búsquedas certeras frente a los contenidos que podemos encontrar. Si bien, pues, por lo menos el Google Bot de Google es en ese momento el más efectivo, porque obviamente esa es la razón del éxito de Google. De todas formas, esto pues adolece todavía de ser lo suficientemente efectivo para nosotros ahorrar tiempo en las búsquedas, ¿cierto? Entonces, como se menciona en la presentación, pues el énfasis como tal es dar sentido al contenido que otros han creado, ¿sí? Entonces, la oportunidad como tal es poder tener la capacidad de analizar toda la información que está a nuestro alrededor, que yo tengo la posibilidad de encontrar, y pues obviamente enfocarla hacia un objetivo particular, ¿cierto? Y ese es básicamente un filtrado de tener muchas posibilidades, de tener muchos medios, de tener muchos escenarios y poder tomar lo mejor de cada uno para articularlos, en este caso, en un proceso que fortalezca pues como tal un proceso pedagógico, independientemente pues si es a través de una metodología virtual o también pues obviamente de un proceso presencial. Guayar y Leiva en 2013 pues ofrecen otra definición un poco más extensa, ¿cierto? Ya caracterizada dentro de la búsqueda como tal bueno, la búsqueda no, la labor como tal del curador de contenidos, y pues esta es esta definición, ¿no? Para resumir, en buena medida, simplemente es tratar de, obviamente, estar conscientes de las realidades digitales actuales y obviamente aprovechar cada uno de esos espacios nuevos que se vayan dando a medida que la Internet y la web como tal vayan progresando, ¿cierto? Cada vez hay nuevas redes sociales, hay nuevos escenarios, hay nuevas páginas web, hay medios de información, hay personas que se convierten en referentes pues, de alguna temática en particular, y aquellas y esas novedades son las que pues, nosotros como curadores tendríamos la necesidad de estar en toda la capacidad de no solamente de escuchar, sino también de conocer, ¿cierto? Y pues a partir de esa observación es tratar de poder tomar cada uno de esos elementos e irlos agrupando de acuerdo pues a algunas temáticas en particular y algunos objetivos. Y después de ello, pues hacer un proceso de articulación frente a lo que yo quiero desarrollar para finalmente publicarlo en algún medio donde, digamos, mis espectadores o en este caso mis estudiosos, pues tengan la oportunidad de observarlo. Indudablemente, pues acá por estar desarrollando pues un proceso de educación virtual, indudablemente los sistemas de administración educativa, es decir, el LMS que acá nosotros trabajamos como Campus VirtualNet, sería pues el escenario ideal para poder ofrecer este tipo de contenidos. Acá hay unas características particulares, ¿cierto?, del curador de contenido. Este proceso como tal, pues, no sé si pues ustedes conozcan como tal el concepto del curador, pero eso viene pues del mundo del arte, que es aquella persona que a través de una galería pues coloca en lugares adecuados y bajo unas condiciones especiales cada una de las obras de arte para que reforzar como tal los conceptos pues que los autores tienen sobre sus obras, ¿cierto? Y pues, esta misma filosofía, pues, indudablemente se aplica a lo digital porque, pues, la labor es exactamente, es de favorecer todo lo posible para que esa pieza, para que esa obra, en este caso, para que este contenido, pues, tenga un efecto mucho mayor y, pues, obviamente logre fortalecer los objetivos primordiales que nosotros estemos buscando. Nosotros como docentes, pues, seguramente la finalidad que inicialmente podamos lograr consiste es estar enfocado, pues obviamente, cada área de formación o cada asignatura que nosotros estemos impartiendo, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues el poder reforzar los conocimientos a través de estos contenidos digitales, pues es algo que, como dice en el primer ítem, es algo continuo, ¿no? Bueno, dependiendo obviamente del tipo de temáticas, si son vigentes o si se mantienen en el tiempo, pues asimismo pueden existir mayores contenidos, pero igual de todas formas una temática como tal se puede ver expuesta de diferentes maneras, con diferentes medios, a través de diferentes tecnologías que puedan generar, pues sin lugar a dudas, una mejor experiencia por parte del estudiante.
Si bien, pues, de todas formas, el curador de contenidos, pues, mencionaba hace un momento que se ha fortalecido como tal en la industria del marketing digital, pues, en la actualidad, pues, ya ese personaje está tomando con mucha fuerza y en diferentes industrias pues están empezando a solicitar una persona que solamente se encargue de ese tipo de labores. Sin embargo, pues obviamente este conocimiento es muy importante para nosotros los que desarrollamos procesos virtuales porque nos ayuda a reforzar mucho nuestra labor en vez de esperar pues como tal procesos de producción de contenidos que a veces pueden resultar o tomar mucho tiempo como tal en desarrollarlos, ¿cierto? Eh, y esto pues funciona tanto como para una cuestión global de organización o de institución, como también a título personal. Nosotros podemos ser curadores de contenidos y desarrollar nuestros propios ejercicios en busca de fortalecer nuestros conocimientos e igualmente proyectarlos. Bueno, en general pues aquí se reitera pues la intención de poder contar con todos los medios disponibles, sacarles provecho y finalmente obtener la mejor información posible. La curación de contenidos, pues acá lo menciona, pues hay 5, digamos, escenarios donde se maneja este tipo de labores. La más importante pues está en el marketing y sobre todo actualmente en el periodismo, porque pues obviamente los medios de comunicación desarrollan muchísima información en la actualidad, pero igual de todas formas en la educación se está convirtiendo en una tendencia muy importante. Nos sirve obviamente a cualquier profesional de cualquier área, indudablemente el poder consultar efectivamente nueva información hace que nuestros conocimientos se actualicen rápidamente y también todo lo que tiene que ver con bibliotecología y documentación en instituciones como la nuestra. Existe un método, pues como tal, de Guayar y Leiva, uno de los autores de esta presentación, donde pues como tal define en este libro que se llama Los Content Curators, las 4 S de la curación de contenido. En este caso, pues como ustedes la pueden ver, trata de dividir como tal el proceso de curaduría de contenido en estos 4 pasos, empezando por la búsqueda y no realizando obviamente cualquier búsqueda, sino pues enfocándonos en las bondades y beneficios que cada una de las herramientas de búsqueda nos puede ofrecer. Nosotros obviamente por el predominio que tiene Google en este sentido, pues indudablemente este es el primer escenario donde nosotros vamos a desarrollar las búsquedas a través de la web, pero obviamente existen otro tipo de escenarios donde también es permitido realizar búsquedas y pues este ejercicio seguramente nos logra algunos resultados no mejores ni peores, sino simplemente diferentes. La segunda S se refiere a la selección, donde nosotros a partir después de realizar pues efectivamente esas búsquedas, logramos es obtener pues tener la capacidad de recolectar cada uno de esos contenidos, de esos elementos que estas búsquedas arrojan y irlas agrupando como tal para el cumplimiento de esos objetivos. Después viene el sense making, o la caracterización en español, donde ya le damos a esa selección como tal, ese grupo de contenidos, vamos es finalmente a articularlo pues de acuerdo a las temáticas y a los objetivos pedagógicos en este caso o comunicativos para que obviamente logre reforzar pues las propuestas que yo estoy proponiendo. Y finalmente, share, es que se refiere a la manera de nosotros distribuir el resultado de esa curaduría de contenidos, ¿sí? Es utilizar también los mismos espacios digitales para poder promover estos contenidos y pues que efectivamente logren las finalidades que nosotros nos hemos propuesto. Obviamente pues acá la curaduría de contenidos pues tiene otros, pues digamos, podemos hablar muchísimo pues alrededor de sus mecánicas como tal, pero pues en aras de tiempo pues trataremos de ser muy puntuales para ir desarrollando esta temática. Lo importante es que obviamente como toda labor pues indudablemente es importante pues tener en cuenta los contextos y obviamente todos los aspectos en cuanto al respeto a la información refiere, porque obviamente la curaduría no exclusivamente se refiere a tomar indiscriminadamente contenidos y replicarlos, sino pues hacer unos filtros adecuados para que esto pues pueda fortalecer nuestros propósitos. Acá hay una comparación de qué podría ser una buena y una mala curaduría, y acá siempre pues es importante darle una atribución a los autores, ¿cierto?
poder obtener recursos de diferentes medios y a través de diferentes tecnologías, no solamente quedarnos en este caso con un texto, sino pues ir obteniendo elementos a través de los contenidos audiovisuales, los contenidos interactivos, los contenidos hipermediales, y también tener la posibilidad que a través de esos elementos poder transformarlos y poder hacer remixes para realizar pues nuevos elementos y que cada uno de esos contenidos pues genere un valor adicional en nuestra propuesta. Acá hay un decálogo ético, pues, que es importante tenerlo en cuenta desde el principio para no tener, pues, o sea, desarrollar obviamente esta labor de una forma adecuada. Uno tiene que ver con citar las fuentes, hay que destacarlas. Es decir, si una persona que está hablando acerca de una temática merece ser, digamos, bueno, su nombre lo dice, destacada, felicitada, comentada, pues nosotros pues obviamente podemos hacerlo, ¿cierto? Acá en la web pues no se trata, digamos, de poder opacar a otras personas o a otros expertos en las temáticas de mi labor profesional, pero sí es a generar obviamente esa cultura colaborativa y a través de la curaduría de contenido se puede lograr. Hay que utilizar varias fuentes, no solamente, digamos, en este caso Google o un sitio en particular, sino pues utilizar y explotar todo lo que se tenga disponible. Hay que darle sentido, pues obviamente en la articulación de estos contenidos, hay que caracterizar, eso lo haremos un poco más adelante, y obviamente pues hay que tener como criterios obviamente de calidad suficientes para que esos contenidos obviamente cumplan con ciertos elementos mínimos básicos alrededor de lo comunicativo en el aspecto, digamos, de redacción, de ortografía y también en el aspecto visual, incluso también de lo tecnológico. Y también saber diferenciar cuáles contenidos son más apropiados dependiendo de los medios de comunicación que yo mismo voy a utilizar. En este caso, digamos, nuestra plataforma LMS, es decir, Campus o VirtualNet, reconocer obviamente cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus posibilidades para sí mismo tenerlas en cuenta al momento de desarrollar nuestras labores de curación de contenido. Hay que dedicar tiempo, indudablemente, seguramente ustedes cuando hacen búsquedas y encuentran recursos que consideran muy importantes, pues ustedes los van recopilando, ustedes los van guardando en sus favoritos o incluso los descargan y los guardan en su archivo personal. Eso también se puede hacer, pero igual existen también otras mecánicas para hacerlo. Y obviamente, pues acá el compromiso es que la labor del curador de contenido se da es a la audiencia, en este caso a nuestros estudios, ¿no? Y hay que reconocerlos, hay que identificarlos, hay que saber más o menos cómo piensan, hay que saber cuáles son las tecnologías que utilizan para así mismo poder adaptar estos contenidos, pues, a este fin. Eh, Uno de los elementos como más importantes alrededor del por qué es necesario realizar curadurías de contenidos es la infoxicación, y esta infografía nos muestra de una forma visual y comparativa cómo ha sido pues el crecimiento de los tamaños de la información digital en Internet a través de los años, ¿cierto? En este caso, digamos, si vemos la comparación entre megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte y exabyte, si lo hacemos en una comparación de espacio físico, un megabyte sería una hormiga, un gigabyte sería lo grande de una persona, un terabyte sería como de grande como el puente de Auckland, y un petabyte sería del tamaño de Nueva Zelanda. Un exabyte sería pues más o menos del diámetro del Sol. Y esa sería pues una comparación efectiva para poder reconocer la cantidad de información que existía hace unos años a la que existe ahora y que seguramente en un futuro va a existir. En cierta medida, obviamente, esto obliga a que el curador de contenidos cada vez tenga como una vigencia más importante en estos contextos y seguramente en unos años, pues, los medios de comunicación, las agencias, pues digamos, de marketing que se enfoquen en lo digital e incluso las universidades tendrán la necesidad de contratar uno o más curadores de contenidos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para desarrollar procesos de curación de contenidos digitales? Lo primero que debemos tener en cuenta es generar el análisis de lo que vamos a curar, es decir, de lo que se va a someter o la temática que vamos a intervenir en nuestra curaduría de contenidos. Entonces yo voy a tomar un ejemplo. Vamos a hablar acerca de
de comunicación digital, por ejemplo. Entonces, si nosotros empezamos a buscar los términos adecuados, vamos a establecer como tal ya nuestras mismas necesidades en cuanto a lo comunicativo. Es decir, podemos empezar a reconocer cuáles podrían ser nuestros alcances, qué tanta información de pronto yo requiero para asimismo cumplir estas finalidades. El enfoque temático pues tiene que ver con que nosotros tenemos que analizar un poco, en este caso, nuestro grupo de estudiantes. Igual, si igual vemos como tenemos una idea aproximada de qué edades tienen nuestros estudiantes, obviamente son de ambos sexos, hay muchos de ellos que de pronto viven en ciudades apartadas del país, que de pronto tienen limitantes tecnológicas, entre otros, ¿cierto? Y eso pues obviamente nosotros tenemos que tenerlo en cuenta al momento de hacer una contextualización y segmentación. Entonces, no es lo mismo comunicar para personas, digamos, de adultas, mayores, profesionales, que tengan posgrado, a otras que comunicar con estudiantes recién ingresados en pregrado, en primeros semestres, que son muy jóvenes, que si bien utilizan la tecnología, pero seguramente no tienen el uso adecuado de ella, de que tienen algunas maneras de comunicarse en particular, sobre todo en medios sociales y en aplicaciones, etcétera. Establecer unos términos comunicativos donde pues nosotros podamos articular y que los mensajes que se expresen pues lleguen efectivamente a nuestros espectadores, o en este caso nuestros estudiosos, con el valor agregado de lo pedagógico, ¿no? Porque digamos que esa sí es la gran diferencia entre un escenario de pronto exclusivamente comunicativo, como lo del marketing o como el periodismo, a un entorno educativo como tal, donde sí esos mensajes tienen que estar articulados a unas actividades, donde tienen que tener unas finalidades, donde se cumplan pues como tal unas competencias y se genere pues como tal el proceso pedagógico que se requiere, ¿sí? Otra cuestión importantísima que también es necesaria reconocer es tener en cuenta los criterios tecnológicos de ambas partes, tanto de los espectadores, de los estudiosos, como de mi parte. Y eso se refiere mucho también al conocimiento de las plataformas que se tengan. Nosotros, bien decía yo hace un momento, hablamos mucho de Google, hablamos mucho de las herramientas de búsqueda que este ofrece, es decir, en cuanto a imágenes, videos y demás, pero pues sabemos que no es el único buscador que existe, que si bien de todas formas podríamos considerar que es el mejor, totalmente de acuerdo, pero también existen algunas otras escenarios donde sí podemos tener la posibilidad de pronto de encontrarnos con resultados de búsqueda diferentes. Y también el criterio tecnológico se refiere a qué tipo de tecnología está utilizando el recurso, ¿no? Si estamos hablando de la web, seguramente nosotros preferiríamos elementos de carácter más interactivo, más hipermedial, que manejen tecnologías abiertas como el HTML5, o que sean videos que puedan tener fácil acceso y que se puedan observar a través de sitios como YouTube, entre otros. Lo importante es que darle accesibilidad pues como tal a las personas y no ponerle suficientes requerimientos para poder desplegar una información. Acá les hago pues una pregunta. Si los documentos PDFs, pues ustedes saben que igual son una licencia comercial, no fueran tan populares, si en ese momento nosotros tuviéramos un estudioso que no tiene la posibilidad de abrir un archivo PDF, por la razón que fuera, pues tendría un gran problema porque no podría abrir esos contenidos para poderlos observar. Uno de los elementos que nosotros como curadores tendríamos que tener en cuenta sería el de garantizar como tal el acceso pues por parte del estudioso a la información. Y eso no tendría que obligar necesariamente a instalar algún software en particular, sino que solamente a través de un navegador web o incluso desde el mismo software que tiene cada uno de los dispositivos, pues lo pudiese visualizar. Y finalmente está la síntesis, es que igual nosotros hacemos una gran búsqueda, recogemos mucha información, pero obviamente existe un paso donde nosotros pues podemos desechar o podemos simplemente omitir algunos contenidos y optar por algunos que efectivamente sí cumplan como todas las necesidades que podemos establecer. En ese sentido, hablando de las 4S, pues acá hablamos hace un momento del análisis, el enfoque temático, lo comunicativo, la síntesis, los contextos y los criterios, para poder desarrollar como tal el proceso de las 4S, que es la búsqueda, la selección, la organización y el compartir, ¿cierto? Y esto pues lo tendremos que hacer a través de diferentes herramientas, del aprovechamiento de las redes informáticas,
reconocer cuáles son los dispositivos que se utilizan y ver cuáles son aquellos espacios adecuados para hacer el compartir los elementos. Acá, pues, en esta infografía se observa brevemente, pues, lo que hace un momento les comentaba acerca de la búsqueda, de poder reconocer y encontrar como tal cada uno de esos recursos que puedan hacer parte de una posible curaduría, después irlos recolectando, irlos agrupando, ¿cierto? Y a partir de ellos, entonces, organizarlo de acuerdo a los criterios, de acuerdo a las calidades, de acuerdo a la misma pertinencia de cada uno de ellos, para finalmente determinarlos, articularlos y pues entregarlos o llevarlos pues a los estudiosos pues que en este caso lo requieren. Vargava también hablaba acerca de unas metodologías que se están desarrollando. Bueno, acá hay una preguntita, yo creo que ahorita en un momentico vamos a hacer una pequeña serie de preguntas al final, ¿cierto? Digamos, esto no trata de generar pues un contexto, y al final pues podemos hacer pues como tal una ronda de preguntas en los últimos 10 minuticos para que de pronto, si existen, porque ya tengo una aquí en mi mano, los podamos solucionar todas, ¿listo? Mientras tanto, pues continúo mencionando que Vargava, pues el que propone como tal el concepto de la curaduría de contenidos, ofrece 5 modelos para desarrollar estas curadurías. Una tiene que ver con la agregación, ¿no? Y que la idea es poder obtener contenidos de una temática, de una temática específica, y que se puede desarrollar a través de varios parámetros de búsqueda, delimitando contextos y delimitando alcances, ¿no? Esto es como una de las metodologías más conocidas y más utilizadas, pues, de la curaduría de contenidos digitales. Otro es la destilación, ¿cierto? Y eso se trata de poder exponer una temática como tal para ir recolectando aquellos elementos de lo más importante a lo menos importante, es decir, de pronto de las generalidades o de todos los conceptos más importantes e irlos articulando poco a poco con algunos elementos que pueden dar luces un poco más específicas o más concretas de este proceso. Otro tiene que ver con la elevación, y esto tiene que ver sobre todo con elementos que son muy inmediatos o son muy pequeños, como mencionan acá, publicaciones en redes sociales como en Twitter, donde pues me permite obtener información de una forma mucho más inmediata, pero mucho más breve, ¿cierto? Y que digamos que de pequeños elementos poder construir ya algo mucho más elaborado. El mashup, que sí es algo mucho más conocido, es poder combinar diferentes elementos para reforzar como tal una idea y donde, digamos, se dé claridad sobre las temáticas independientemente del medio que se esté utilizando, ¿no? Esto se utiliza mucho en el ámbito educativo, sobre todo porque pues, los estudiantes vemos que, digamos, existe todo tipo de estudiante, existe todo tipo de gustos, de preferencias en lo tecnológico, existen estudiantes que les gusta mucho leer, existen estudiantes que no les gusta leer absolutamente nada, existen estudiantes que les gusta ver videos, les gusta interactuar mucho con videojuegos, etcétera. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, una misma temática, si yo encuentro los contenidos necesarios, podría reforzar cada una de ellas si de pronto le ofrezco diferentes alternativas para que él pueda comprender. Y otra también que se menciona la cronología, y es poder, como su nombre lo indica, pues recolectar elementos a partir de una línea de tiempo, es decir, que nosotros nos pongamos en la tarea y tengamos el suficiente tiempo para ir recolectando elementos poco a poco para generar pues como tal una evolución como tal de esta temática a través de sus contenidos. Esta sería una infografía pues que aporta eso. Yo les puedo dar pues en un momento al final, cuando hagamos las preguntas, como los enlaces aquí se los daré a Viviana para que por a través de VirtualNet pues se los ofrezcamos, pues, si ustedes lo quieren observar y los quieren conservar, ¿no? ¿Dónde nosotros podemos hacer esas curadurías de contenido? Pues estamos hablando como tal de tener en cuenta las diferentes redes de información que existen. Si bien nosotros reconocemos, bueno, acá hago una aclaración, de pronto en el argot popular siempre se confunde el Internet con la web cuando no son lo mismo, ¿no? Entonces, entendamos que fundamentalmente nosotros siempre desarrollamos búsquedas a través de la web por Google, ¿cierto? En todas las páginas y contenidos que en este momento se encuentran en hipertexto. Y
Entonces, en este sentido, pues digamos, siempre hemos acogido la web como el principal escenario para poder realizar las búsquedas. Internet como tal existe, ofrece otros protocolos, otros modelos de comunicación, como por ejemplo el FTP, donde existen pues bancos de información a través de diferentes servidores, donde yo puedo obtener información a través de archivos, o también como servicios como el P2P, como el peer-to-peer, en este caso como el servicio de torrents, donde si bien pues se reconoce obviamente que este escenario siempre generalmente pues, se utiliza para intercambiar archivos con licencias y derechos de autor, pero pues no todo, 100%, no todo el contenido que existe allí en estas redes está demarcado de esta manera. Existe mucho contenido de tipo Creative Commons que habita allí, pues nosotros podíamos tener acceso. Incluso los mismos servicios de Telnet o comunicación a través de voz IP, de pronto acá como ese tipo de servicios como el Hanout, que es un servicio de voz IP o de videoconferencia más bien, pues nosotros también podemos optar por este tipo de elementos cuando de pronto tengo la posibilidad de hablar con algún experto en tema y poder registrar pues este tipo de llamadas para tener ese conocimiento, ¿cierto? Obviamente está la web, ¿cierto? Pero también están otros escenarios como por ejemplo las redes académicas, ¿no? Ustedes ven que en universidades e instituciones como la Manuela Bertrand pues se establecen vínculos con redes académicas locales, regionales, nacionales e internacionales y ellos pues como tal ofrecen acceso a diferentes repositorios de documentos que nosotros también podríamos hacer uso. También digamos en el ámbito organizativo o empresarial también existe ese tipo de redes donde nosotros también podríamos sin duda utilizar. Es decir, en este caso nosotros podríamos perfectamente acceder a la red en la sede de Bogotá y pues allí poder encontrar alguna información siempre y cuando esté disponible. Y también está pues todo lo que tiene que ver con redes sociales. Sí, en las redes sociales obviamente pues nuestro principal punto de inicio es a través de la web, pues en el momento pues observan que existen ya apps para móviles y otro tipo de acceso diferentes a la web que permite pues el acceso y búsqueda a través de esos escenarios que cada vez están tomando mayor protagonismo a nivel de búsqueda de contenido, porque digamos que en ese sentido Facebook es el sitio donde en ese momento es el segundo buscador más importante del mundo o donde se realizan la mayor cantidad de búsquedas después de Google. Eh, el curador de contenidos tiene la posibilidad pues de tener diferentes herramientas para hacer cada uno de los procesos de las 4 S que se mencionan, ¿cierto? En esta infografía se observa cuál sería, digamos, aquellos, o por lo menos se sugiere algunas herramientas que podrían ayudarnos a gestionar nuestros procesos. Acá de pronto yo les hago la pregunta para que ustedes de pronto se la respondan mentalmente. Cuando ustedes hacen una búsqueda, ¿cuál es el proceso que utilizan cuando quieren recoger información? Nosotros lo hacemos todos los días, nosotros buscamos, encontramos, y esto pues de una vez de pronto nos lo sometemos a una publicación, lo agregamos de pronto a una bibliografía, lo agregamos si es un archivo interesante, de pronto algún tipo de repositorio como Google Drive para poderlo tener en nuestro haber y consultarlo posteriormente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros en buena medida hacemos parte o todo el proceso de curaduría de contenidos digitales. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos es reforzarlo para finalmente ustedes tengan la capacidad de obtener mejores recursos educativos y que esto les permita fortalecer sus aulas virtuales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues hay alguna serie de elementos, obviamente herramientas en la web es lo que tenemos a nuestra disposición, la gran mayoría de ellos gratuitas. Tenemos elementos interactivos que incluso nos permiten crear contenidos, ¿cierto? Como editores pues, de imágenes, creadores de memes, bueno, una serie de cosas que están al alcance. Eh, También tenemos la posibilidad de publicarlos en diferentes tipos de medios, ¿no? Acá, por ejemplo, si son imágenes, seguramente pues tendremos a Flickr, si son publicaciones digamos, bueno, publicaciones en general que pues se podrían traducir en impresos, pero pues muchos de ellos ya son exclusivamente digitales y aquí tenemos, por ejemplo, a ISO, a Script y algunos repositorios que me permiten publicar esos archivos a través de Internet como Dropbox, ¿cierto? O el mismo Google Drive. Poder hacer incluso un mismo trabajo colaborativo, porque pues la curaduría de contenidos no solamente es la labor de una sola persona, sino también puede ser el desarrollo de un equipo de trabajo, y pues ahí están
alguno de esos elementos, sobre todo en el trabajo de blogs, de wikis, incluso en el mismo trabajo a través de la ofimática corporativa de Google. También existe una herramienta también que, digamos, se considera como la más importante dentro del proceso de curaduría a nivel en la web como tal, que se llama Scoopit. Es una herramienta gratuita, pues que tiene una licencia gratuita y una licencia comercial, pero que nos puede servir mucho para poder organizar la información, es decir, atacaría directamente la segunda S porque todos los resultados de búsqueda que pueda obtener se pueden registrar en este sitio web para posteriormente organizarlas de una manera más eficiente. Igualmente, pues está Scoopit, pero pues existen otro tipo de sitios web donde nos podemos registrar enlaces, podemos registrar archivos, el mismo Google Drive, administrador de contenidos como WordPress. Si de pronto yo solamente lo hago a nivel de imagen, lo puedo hacer a través de Pinterest. Flipboard es otra excelente herramienta que me permite obtener o agregar indicadores de contenido en RCS que pueden generar, digamos, una publicación automatizada para poderla observar a diario, es decir, como un diario absolutamente personalizado. El mismo Delicious, que es una herramienta que permite pues guardar marcadores, entre otras, ¿no? Y también pues a nivel de información de poderlas publicar, proyectar, pues está en las redes sociales, está Instapaper, pues que se tiene un foco mucho más en cuanto a las labores de periodismo, pero seguramente nosotros podremos sacar también provecho de este tipo de escenarios. Si ustedes tienen de pronto un blog personal como Blogger o el mismo WordPress, pues también podrían tener la oportunidad de registrar pues cada uno de esos, porque igual si bien esto está pensado para publicar, pues eso también sirve para registrar información. ¿Dónde nosotros podemos trabajar o proyectar nuestros trabajos de curaduría? Pues lo mencioné en un momento, pero pues, perdón, hago el refuerzo. Inicialmente en nuestros LMS, ¿no? Nuestros Learning Management System, que acá pues en la UVM virtual bien saben que tenemos dos, uno es VirtualNet y el otro es Canvas. Los dos podemos reconocer que tienen un funcionamiento muy diferente, pero pues en generalidades o a grandes rasgos pues ofrece herramientas muy similares uno a la otra y realmente pues digamos la proyección de procesos de curaduría o los contenidos como tal solamente requieren de una editor HTML para poderlos proyectar, ¿cierto? O también podemos utilizar nuestro sitio web personal o servicios de blogs gratuitos que se encuentran en Internet. Hay muchos profesionales que lo que hacen para proyectar su marca personal desarrollan blogs alrededor de algunas temáticas y no generan contenido como tal, sino que simplemente replican información curada alrededor de la temática y pues se vuelven realmente referentes, incluso se podrían considerar hasta expertos en esas temáticas, porque esos blogs cuando son demasiado específicos pues llaman mucho la atención de su sector, ¿cierto? Está también obviamente las redes sociales. Ustedes en este sentido, digamos, creo que todo el mundo lo ha hecho. A través de sus perfiles sociales han por lo menos compartido un meme. Eso en esencia como tal, pues es un proceso de curaduría. Porque ustedes simplemente están replicando algo que pues por alguna razón consideran gracioso o interesante y simplemente lo han replicado a través de sus contactos. En el sitio web de pronto que pudiesen de pronto administrar, pero nosotros como docentes en este caso pues tendríamos sitios web personales, pero si en algún momento de pronto en los grupos de investigación generan ese tipo de escenarios, de pronto si en algún momento tengamos la oportunidad de proyectar un sitio web exclusivamente de nuestro programa, pues obviamente podríamos también proyectar ese tipo de curadurías e igualmente por listas de marcadores, como Delicious, ¿no? Que si bien en algunos casos yo puedo ponerlo privado para que solamente yo lo pueda consultar, también puedo proyectarlo pues de forma pública para que cualquiera lo pueda consultar. Acá el ideal, pues obviamente se enfoca en poder realizar nuestro proceso de curaduría en diferentes escenarios, ¿no? Y hacer realmente pues lo que nosotros podemos conocer como inteligencia colectiva, donde cada uno aporte y cada uno pueda obtener nuevos conocimientos de eso. Otro aspecto importante que podemos tener en cuenta es el tipo de dispositivos que los estudiosos tienen en su haber. Y acá pues exclusivamente en los estudiosos, yo sé que todo el mundo en la actualidad tiene móviles, todo el mundo seguramente tiene un computador personal, pero en este caso sí tenemos que tener en cuenta que los usuarios, por ejemplo, de Windows, de Linux y de Macintosh son muy diferentes. No significa que eso sea algo determinante, porque la web, digamos, en cierta medida es transparente gracias al HTML.
pero de todas formas, digamos, hay algunas cosas que son compatibles en Windows como no lo son en Linux. Por ejemplo, si una persona no quiere, por cuestiones políticas o simplemente de acceso, no puede adquirir una licencia de Windows, mucho menos de un computador Macintosh, de pronto solamente tiene un computador con bajo rendimiento y con un sistema operativo Linux, porque pues de pronto ese sí le da el suficiente rendimiento para las capacidades de su computador. Si yo le pido, por ejemplo, abrir algún contenido que requiera Adobe Flash, este computador seguramente no lo va a poder abrir, no lo va a poder desplegar porque digamos, la tecnología en Linux de pronto, si bien existe el plugin, yo lo sé, no, en algunos casos de pronto cuando se reciclan computadores en programas como computadores para educar, esos son bastante limitados tanto en su hardware como en su software, ¿no? Entonces, ustedes sabrán que ese tipo de tecnologías consumen muchos recursos de computador, etcétera, entonces eso podría generar una falencia de pronto en el momento de proyectar nuestra curaduría. Tal vez siempre la recomendación sería es utilizar estándares y ni siquiera el archivo PDF pues sería lo ideal, sigamos si queremos garantizar el 100% de la difusión de la información. Y para conocer, pues nosotros obviamente tenemos la referencia de los computadores portátiles y de escritorio, pero en este caso también podemos citar la parte de los dispositivos móviles porque acá pues vendría también una situación similar. En algunas tecnologías pues no están muy compatibles con los móviles, incluso sitios que están realizados, o sea, que son digamos, son elementos que son muy interactivos y que son desarrollados, por ejemplo, en HTML5, que es compatible con todos los navegadores. Cuando yo lo voy a observar a través de un teléfono móvil, no se puede desplegar correctamente o simplemente no se puede desplegar, incluso entendiendo que estamos hablando de estándares. Entonces, en ese sentido, también tendremos que mirar o por lo menos mencionar en el caso tal que si algún elemento no se puede proyectar de una manera adecuada a través de dispositivos móviles, hay que manifestarlo a los estudiantes e incluso hay que ofrecer una alternativa para poder tener o garantizar el acceso a esta información temática, ¿cierto? Y pues hay algunas cosas, por ejemplo, que yo debería tener en cuenta porque pueden existir contenidos en sitios como, por ejemplo, no sé, Snapchat. Y Snapchat pues está en Android y en iOS, pero por ejemplo en Windows Phone no existe. O incluso en los últimos teléfonos BlackBerry que tienen el sistema operativo de estos teléfonos como tal, ¿no? Y incluso otros más menos reconocidos como el Symbian, el Firefox OS o el Ubuntu, que digamos se pierden como tal en cuota de mercado, pero que indudablemente existen móviles con ese tipo de sistemas operativos, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes y hay que entender, obviamente, pues las características y las condiciones con las que los estudiantes pues llegan a observar nuestros elementos, ¿no? Y lo mismo pues aparece con otros tipos de dispositivos móviles como las tabletas y demás, ¿no? Hay algunas más modernas que en otros. Por ejemplo, en la actualidad los primeros iPads ya se quedan muy cortos de rendimiento y de pronto ese es el único dispositivo que de pronto un estudioso pueda tener. Entonces, entre más liviano y menos exigente sea un elemento, mejor, ¿no? Eso pues sería como tal lo que vengo a comentarles el día de hoy, queridos profesores. Entonces, en aras de responder ahora sí las preguntas que Viviana va a recibir, pues voy a responder cada una de ellas en este tiempo pues que queda. Pues estamos ajustados en el tiempo, pues la presentación está dentro de lo que teníamos estipulado. Eh, eh, hay una pregunta que dice que otro tipo de buscadores hay si te refieres a las bases de datos. Bueno, como mencionábamos hace un momento, pues existen otro tipo de buscadores. Permíteme un momento. Bueno, igual de eso pensábamos hablar la próxima, la próxima, digamos, clase o sesión. Pero pues en general, pues si bien tenemos a Google, está también Bing, está también Yahoo, pero pues también está la búsqueda interna que se desarrolla a través de redes sociales, que en el caso del Facebook es muy rica en cuanto a resultados. Incluso es más rica todavía mmm, los resultados de búsqueda que se obtienen en Twitter. En ese sentido, porque igual, si bien Twitter no los aloja como tal, sí los vincula pues a diferente tipo de contenido y si yo puedo colocar determinado criterio de búsqueda, ahí seguramente lo podemos obtener. Y también, obviamente, está todo el escenario de la base de datos académica que pues en cierta medida
existe muy buena información, sobre todo en ese orden académico, que me permite pues obviamente vincular incluso la misma producción de otros estudiosos que están desarrollando proyectos de investigación o que ya terminaron sus proyectos, monografías y demás. Esto puede servir para fortalecer pues la información eh, la información o el referente como tal que de pronto algún estudiante necesite en algún momento. De pronto esta parte de las bases de datos académicas se descuida mucho y esta y todas las universidades siempre ofrecen pues un abanico de opciones al respecto que sin lugar a dudas vale la pena consultar al momento de desarrollar un proceso de curaduría. Y lo bonito de la curaduría es que eso es un proyecto que pues si bien puede tomar un poco de tiempo, una vez realizado, lo único que de pronto nosotros debemos hacer como expertos temáticos es actualizar a medida que de pronto va cambiando las mismas dinámicas de Internet para poder ofrecer un contenido fresco. Fresco más que en conocimiento en la mecánica comunicativa que se establece. Entonces ese sería como el principal desarrollo. Una vez nosotros lo desarrollemos, el resto del proceso pues ya es un poco más sencillo, ¿no? No sé si exista pues en el momento otra pregunta. Vamos a dar un compás de espera, pues si hay otra pregunta. Sí, voy a entrar a la videoclase, es que no tengo el acceso, pero creo que ya. Vamos a ver. Bueno, estoy consultando. Bueno, web e internet son diferentes porque la web como tal se denomina esa la red de redes de computadores y la red de redes como tal se refiere directamente a la infraestructura física que se requiere para poder conectar un computador con otro en todo el mundo, ¿sí? Entonces, toda la inversión que se hace a nivel de, por ejemplo, de las redes de fibra óptica a nivel mundial que permiten esa comunicación es lo que nosotros podríamos denominar como Internet. La web como tal es el estándar, digamos, que utilizan los sitios web a través de HTML5 y otros lenguajes de marcado, etiquetas como el CSS y demás, que permiten obviamente el desarrollo de lo que conseguimos como sitios web, ¿cierto? Las páginas web como lo que ustedes están viendo en este momento a través de un navegador como Google Chrome, Internet Explorer o Edge. Entonces, esos dos conceptos, pues generalmente de pronto en lo comunicativo no se hace como esa gran diferencia, pero pues uno realmente es simplemente o sea, la web es la más conocida porque es lo más popular y es lo que más se conoce y es lo que más ha explotado la infraestructura de Internet y que en cierta medida ha motivado pues obviamente su crecimiento. Entonces, en ese sentido espero que exista pues como tal, profe, esa claridad para que, digamos, le demos a cada cosa su si queda en algún momento, pues de pronto en alguna otra oportunidad podemos hacer un taller al respecto como para tener ese factor diferenciadores, ¿no? Eh, Exactamente, la web es una aplicación sobre Internet, exacto. Raúl nos pregunta qué recomendaciones nos daría para hacer una campaña efectiva en redes sociales o un efectivo community management. Bueno, digamos que para palabras rápidas, pues obviamente aquí ya nos distamos un poco del proceso de curaduría para meternos ya en esos efectos del marketing digital, pero con mucho gusto igual respondo esa pregunta. Eh, la curaduría de contenidos digitales es muy efectiva en el momento de desarrollar procesos de labores como tal de acompañamiento a comunidades como lo hace un community management, ¿sí? Porque en buena parte de su labor no está al tanto en siempre estar ofreciendo contenidos nuevos porque el proceso de producción es bastante desgastante y demandante. Entonces, en ese orden de ideas es bueno recuperar de pronto las cosas que anteriormente ya se han hecho y que sean relevantes hoy día e igualmente observar otros referentes y otros elementos que podamos considerar interesantes para proyectarlos, siempre y cuando obviamente esto se comparta respetando sus autores, desde sus fuentes originales y dando pues un valor agregado que genere obviamente el enganche a esa comunidad, es decir, que sea interesante para la audiencia de nosotros. Y otra cosa importantísima en procesos de comunicación en redes sociales es que nosotros no nos, sigamos, si estamos enfocados en lo comercial, no podemos hacer énfasis en este aspecto, digamos, de la empresa. Es decir, no se trata de vender, 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 sino más de comunicar y de atender a las personas, es decir, solventar sus dudas, proyectar de pronto características, cualidades de mis productos y servicios e igualmente aportar
datos que sean relevantes para la audiencia sobre digamos, el sector de mi empresa como tal, ¿no? Y en el caso educativo, pues digamos, puede ser muy efectivo es para poder ofrecer contenidos adicionales que los estudiantes puedan consultar a través de redes sociales para que, digamos, enganchar de buena manera, porque si bien para los estudiantes es un poco complicado la es un poco complejo la parte, digamos, que ellos permanezcan atentamente a un LMS como Virtual o como Canva. Si nosotros pudiéramos articular nuestros procesos pedagógicos con una dinámica comunicativa a través de redes sociales, eso a veces resulta muy afortunado porque puedo tener un contacto directo con el estudiante, siempre y cuando no se le delegue la responsabilidad del LMS a la red social, porque eso generalmente siempre, bueno, a veces sucede, ¿no? O sea, hay que ser responsables y darle siempre la funcionalidad al LMS, pero podemos acompañar o fortalecer el proceso a través de redes sociales. No sé si Viviana tenga algo por decir. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos veremos el próximo viernes, profe. Muchas, muy amables.